Dijeron, son solo perros, no harán nada, pero nadie estaba preparado para lo que sucedió en ese momento. El sol ya se ponía cuando mi primo llegó a la granja con una visita inesperada, un jaguar. Tenía la intención de probar a los perros, pero no sabía que estaba a punto de desatar algo completamente inesperado y aterrador. El jaguar fue liberado. Los ojos felinos brillaron por una fracción de segundo, llenos de tensión. El ambiente se sumió en un silencio denso, como si todos los presentes supieran instintivamente que algo peligroso se avecinaba. Y fue en ese preciso instante que el cané corso embistió. La reacción no fue solo agresiva, sino estratégica, casi militar. Se movió con una precisión impresionante, bloqueando el paso del felino y adoptando una postura de combate que parecía haber sido entrenado para ello toda su vida. El jaguar retrocedió, confundido. Los adultos se miraron boquiabiertos. Algunos niños lloraron, otros quedaron petrificados. Ese perro enorme e intenso se mantuvo firme, mirando al depredador como si dijera, yo mando aquí. Justo cuando todo parecía a punto de estallar, el felino retrocedió con cautela. Fue entonces cuando se hizo el silencio, un silencio lleno de asombro, alivio y reverencia. En ese momento, todos supimos que no estábamos tratando con solo perros. Bienvenidos a otro emocionante episodio del canal. Hoy compartimos la impactante historia que sacudió la granja de mi familia y que promete dejarlo sin palabras de principio a fin. En este video, descubrirán cómo un cané corso, sin ayuda de nadie, se enfrentó a un feroz jaguar y se convirtió en el héroe inesperado de una confrontación que nadie creía que funcionaría. Si te encantan las historias reales de coraje y lealtad animal, deja la tuya ahora, como pulgar hacia arriba porque ayuda mucho al canal. Y si aún no estás suscrito, haz clic en suscribir y activa la campana para no perderte ningún contenido tan genial como este. Y aprovecha para comentar abajo, dime cuál ciudad y campo estás mirando, nos encanta saber de dónde vienen nuestros espectadores. Ahora, sube el volumen porque a partir de ahora, la historia no hace más que subir la temperatura. Dale al play y vive la tensión, el miedo y, por supuesto, la valentía de este cané corso que demostró a todos, incluso a los depredadores potenciales, que a veces el coraje y el instinto pueden con lo salvaje. No te vayas, porque el siguiente capítulo comienza ahora. El desafío en la granja La Finca era conocida por su tranquilidad. Ubicada en el interior de Minas Gerais, sus campos abiertos, arroyos cristalinos y montañas de fondo creaban un ambiente apacible. Mis abuelos construyeron el lugar con sus propias manos, soportando años de penurias para transformar hectáreas de maleza y rocas en un verdadero paraíso rural. Con el tiempo, la finca se convirtió en un lugar de encuentro para toda la familia. Los fines de semana, los familiares se reunían para hacer barbacoas, montar a caballo, caminar junto al lago y contar historias alrededor de la fogata. Era una vida sencilla que hacía que cualquier preocupación desapareciera con el canto de los pájaros y el viento entre los árboles. Nada amenazaba esa tranquilidad, hasta el día en que mi primo apareció con un jaguar. Era un animal joven, pero ya imponente. Sus ojos tenían ese brillo salvaje que hipnotiza y asusta a la vez. Mi primo, siempre extravagante, había comprado el felino a un criador autorizado. Afirmaba que quería estudiar el comportamiento de los depredadores en cautividad semiabierta. Dijo que le interesaba escribir un libro, tal vez incluso abrir un centro de observación. Pero sabíamos que, en el fondo, quería impresionar. Era típico en él, generar ideas alocadas, causar impacto y atraer la atención de todos. Y esta vez, lo logró. Esa mañana, el ambiente en la granja era festivo. Los niños jugaban con sus perros en el campo, los adultos preparaban el desayuno al aire libre y una animada banda sonora sonaba a todo volumen desde los altavoces improvisados del porche. Cuando mi primo llegó con el jaguar en el maletero de una camioneta adaptada, todo se detuvo. La curiosidad venció al sentido común. Saltó del vehículo con una amplia sonrisa y anunció, hoy veremos quién manda aquí. Les traigo un reto a sus cané corsos. El plan, dijo,
era simple: probar cómo reaccionarían los 3 canet corsos de la granja ante un depredador real. Solo son perros, no harán nada, dijo provocativamente. A pesar de su evidente incomodidad, nadie intervino. Quizás por respeto, quizás por miedo a arruinar el momento, o quizás por la absurda curiosidad que se había apoderado de nosotros. Era difícil imaginar que algo realmente peligroso pudiera ocurrir allí, bajo el sol de la mañana, con niños correteando y adultos tomando café. Los perros, sin embargo, parecían percibir algo diferente. Habían estado inquietos desde el principio. Ladridos cortos, movimientos rápidos, hocicos alzados como si detectaran un peligro invisible. El mayor, Apolo, un macho negro con cicatrices en el hocico y una complexión imponente, tomó la delantera. Los otros 2, era una hembra ágil e inteligente, y Marte, un joven fuerte e impetuoso, lo seguían con pasos pesados y mirada atenta. Cuando se abrió la puerta del recinto especial, el jaguar salió con pasos silenciosos y mesurados. Los ladridos cesaron. El silencio era absoluto. Apolo no atacó de inmediato. Analizó el entorno, rodeó al jaguar y olfateó el aire con cautela. El felino hizo lo mismo, con la cola baja, la mirada fija y los músculos tensos. Era como si ambos supieran que no se trataba de una confrontación cualquiera. Había algo ancestral en el momento, como si la naturaleza estuviera a punto de recordarnos su fuerza primigenia. La tensión era casi palpable, y todos los presentes contuvieron la respiración. El jaguar fue el primero en moverse. Un salto rápido a un lado, probando su reacción. Apolo gruñó suavemente, pero mantuvo su posición. Hera se colocó a la izquierda, mientras Marte cerraba el círculo. Era una clara formación de caza, aunque los perros nunca habían sido entrenados para ello. El jaguar presentía la trampa. Su cuerpo se tensó. Estaba rodeado. Mi prima, que hasta entonces se reía nerviosamente, empezó a sudar. Yo, de pie junto a mi hermana menor, sentí un escalofrío. Esto ya no era entretenimiento. Era un duelo instintivo y primario entre 2 especies que rara vez se encontraban en el mismo entorno. Y estábamos allí, presenciando cada segundo. El jaguar gruñó con fuerza, un sonido profundo y gutural que resonó entre los árboles. Pero antes de que pudiera avanzar, Apolo dio el primer paso. No corrió ni ladró. Simplemente caminó, firme, seguro, como si supiera exactamente lo que hacía. El jaguar dudó. Esa no era la reacción esperada. Y fue allí, en ese momento de duda, que todo cambió. Con una velocidad impresionante, Apolo saltó hacia el jaguar. El felino lo esquivó, pero Hera y Marte aprovecharon para presionarlo desde los costados. No hubo mordiscos, solo una serie de embestidas que parecían tácticas militares. La estrategia canina era clara: aislar, confundir, cansar. El público, antes entusiasta, ahora observaba en absoluto silencio, con los ojos abiertos y el corazón acelerado. El jaguar retrocedió, visiblemente frustrado. Por primera vez, sus ojos revelaban incertidumbre. Estaba acostumbrado a ser el máximo depredador, pero allí, en ese terreno desconocido, frente a esos 3 perros decididos, perdió su agudeza. Apolo se detuvo a pocos metros, observando. Hera gruñó suavemente, mientras Marte mantenía su postura de ataque. El duelo aún no había terminado, pero algo esencial había cambiado: el jaguar ya no era el rey de la situación. Y todos, incluido mi primo, lo notaron. Mi abuela, observando desde la ventana de la cocina, hizo la señal de la cruz. Mi padre gritó que recogieran al felino, pero mi primo estaba paralizado. Uno de sus tíos corrió a ayudarlo, y en cuestión de minutos, el jaguar fue devuelto a su recinto con gran esfuerzo y cuidado. Nadie resultó herido, pero el impacto de ese suceso nos acompañaría por mucho tiempo. Esa noche, la hoguera estaba encendida como siempre, pero todas las historias giraban en torno a lo que habíamos presenciado. Los niños se debatían entre el miedo y la fascinación.
Los adultos, entre la indignación y el alivio. ¿Y los perros? Dormían como guardianes, atentos, imponentes, como si hubieran cumplido una antigua misión. A la mañana siguiente, mi primo se fue sin decir gran cosa. El jaguar fue devuelto a su criador días después. Nunca volvimos a hablar a la ligera de ese día. Llegó a ser recordado como el momento en que la naturaleza mostró sus dientes y los cané corsos demostraron que la valentía no se mide por el tamaño del enemigo, sino por la disposición a enfrentarlo con sabiduría, unidad e instinto. Reacción e instinto. La mañana siguiente amaneció nublada, como si hasta el cielo quisiera reflejar la tensa atmósfera que se había instalado en la granja. Tras el incidente con el jaguar, nada parecía normal. El silencio reinaba en los pasillos, e incluso los cantos habituales de gallos y vacas parecían menos presentes. Todos estaban en alerta máxima. Lo sucedido el día anterior había dejado una huella difícil de borrar, sobre todo en los adultos. Durante el desayuno, nadie mencionó directamente lo sucedido, pero las miradas en los rostros de todos delataban su preocupación. Los niños intentaron reanudar sus juegos, pero miraban con frecuencia hacia el recinto del jaguar, que ahora estaba doblemente cerrado. El animal, por su parte, parecía más inquieto que nunca. Su constante ir y venir por el recinto indicaba que algo había cambiado. Los cané corsos, especialmente Apolo, eran diferentes. Desprendían un aura de liderazgo y orgullo, como si hubieran asumido la responsabilidad que la situación exigía. Apolo caminaba con la cabeza erguida, el pecho inflado y la mirada alerta. Era como si supiera que ahora inspiraba respeto absoluto, no solo de los humanos, sino también de los propios animales de granja. Mi padre decidió convocar una reunión. Reunidos en el porche, discutimos qué hacer con el jaguar. La mayoría se oponía a mantenerlo en la propiedad. Es demasiado peligroso, dijo mi tía. No estamos preparados para lidiar con un depredador salvaje. Mi primo, que permaneció en silencio durante gran parte de la reunión, finalmente habló: me equivoqué. Subestimé tanto a los perros como los instintos del jaguar. Lo retiro. Incluso con la decisión tomada, la tensión seguía siendo palpable. Mi abuelo sugirió que reforzáramos el entrenamiento de los perros. Ya han demostrado su valía, pero podemos prepararlos aún mejor. Fue entonces cuando decidimos contratar a un entrenador profesional con experiencia previa con perros policía y de rescate. Se llamaba Augusto y llegaría en 2 días. Mientras tanto, los cané corsos permanecían vigilantes. Al menor ruido extraño, corrían al límite de la propiedad, olfateaban, ladraban y patrullaban la zona como verdaderos soldados. Cada ladrido era como una garantía de seguridad para todos. Incluso los visitantes, que llegaban esporádicamente a comprar leche fresca o huevos, notaban la inusual postura de los perros. A la tarde siguiente, ocurrió algo curioso. El jaguar, normalmente reservado e impredecible, permaneció tendido durante horas, mirando fijamente hacia el lugar donde solían dormir los perros. Su mirada ya no reflejaba desafío, sino una mezcla de respeto y reconocimiento. Era como si hubiera comprendido la jerarquía de aquel lugar. Mi primo empezó a grabarlo todo en video. Dijo que, a pesar del error inicial, había suficiente material para un documental sobre el comportamiento animal. La interacción entre depredadores y perros guardianes es fascinante, comentó. Nadie lo discutió, pero todos sabían que lo más importante era asegurarse de que no volviera a ocurrir en condiciones peligrosas. Augusto llegó una mañana fría, conduciendo una camioneta con un remolque que contenía equipo de entrenamiento. Al conocer a Apolo, quedó impresionado. Hay algo especial en este perro, dijo, mientras lo observaba caminar sin correa, obedeciendo solo órdenes visuales. Tras evaluar a Hera y Marte, ideó un plan de mejora. Tienen instinto, fuerza e inteligencia. Ahora estamos incorporando técnica, disciplina y estrategias avanzadas de protección. Las sesiones comenzaron ese mismo día, con obstáculos, órdenes verbales y simulaciones.
Lo que vimos en las semanas siguientes fue una transformación aún más profunda. Los perros, ya de por sí impresionantes por naturaleza, se convirtieron en una fuerza casi imparable. Durante el entrenamiento, Augusto explicó que los cané corsos se han utilizado desde la época romana como perros de guerra y guardianes. Nacieron para proteger territorios, familias e incluso soldados. Lo llevan en la sangre. Esto explica el comportamiento instintivo y coordinado que observamos durante el enfrentamiento con el jaguar. A finales de mes, la granja era un lugar diferente. La presencia del jaguar había sido reemplazada por una estructura más segura, diseñada para recibir a los visitantes curiosos que oían hablar de los perros héroes rurales. Los 3 cané corsos eran ahora leyendas locales, respetados por todos y tratados como guardianes oficiales del lugar. Lo que empezó como un error se convirtió en una experiencia de aprendizaje. Y lo que parecía solo un susto terminó revelando el verdadero poder de la unidad, el instinto y la preparación. Pero lo que nadie sabía era que la historia estaba lejos de terminar. El regreso del salvaje habían pasado 2 semanas desde la visita de Augusto, y los perros ya operaban con un nuevo nivel de alerta. Las sesiones con obstáculos, comandos de ataque y retirada, identificación de amenazas y control emocional habían elevado al trío a un nivel casi militar. Augusto quedó tan impresionado que sugirió inscribirlos en competiciones de perros guardianes, pero mi padre se negó. Son familia, no soldados de arena. La vida parecía haber vuelto a la normalidad, hasta que una noche, poco después de medianoche, todo cambió de nuevo. Un aullido extraño, diferente a cualquier sonido que hubiéramos escuchado, rompió el silencio del campo. Los perros se pusieron en alerta de inmediato. Apolo fue el primero en correr hacia la puerta principal. Hera y Marte lo siguieron, ladrando furiosamente. Mi padre se levantó apresuradamente, cogió la linterna y nos alertó. Algo va mal. Afuera, la oscuridad era total. La luna se ocultaba tras densas nubes. Los haces de luz de nuestras linternas recorrieron el pastizal cuando finalmente oímos un sonido que nos heló la sangre, el gruñido de un felino. No era el jaguar, de eso estábamos todos seguros. Era más fuerte, más grave. El tipo de sonido que reconocemos instintivamente como una amenaza real. Los perros estaban frente a la cerca este, donde el bosque era más espeso. Augusto corrió hacia ellos y, con los ojos muy abiertos, susurró, «Hay otro animal aquí. Y no está solo». Poco después, los rayos de luz revelaron enormes huellas. Augusto se agachó, las examinó y confirmó, «Es un jaguar adulto. Macho». La noticia corrió por la casa como un rayo. El jaguar de mi primo ya no estaba en la granja, pero la presencia de un nuevo depredador demostraba que los desafíos no habían terminado. Quizás el olor del felino domesticado había atraído al salvaje. Quizás fue solo una coincidencia. Pero no importaba. El peligro era real y acechaba. Augusto propuso establecer una base de vigilancia nocturna. Con la ayuda de los residentes, construimos un puesto elevado cerca de la valla este. Equipamos el lugar con reflectores, cámaras y alarmas sonoras. Los perros fueron entrenados para responder a señales específicas y a Apolo se le proporcionó un chaleco protector especial. El plan era simple, detectar al depredador, ahuyentarlo sin confrontación y evitar cualquier tragedia. En la tercera noche de vigilia, se produjo el primer contacto visual. El jaguar apareció entre los árboles, con los ojos brillantes como brasas. Caminaba con la elegancia letal de un gran cazador, intrépido, sin prisa. Apolo ladró, pero no avanzó. Siguió las órdenes de Augusto al pie de la letra, manteniendo su posición, a la espera de instrucciones. El felino se detuvo, miró fijamente a los perros unos segundos y luego se retiró. Era una prueba. Una prueba de fuerza. Y esto se repetiría durante varias noches. Con cada nuevo encuentro, la tensión aumentaba. Los perros estaban más alerta, más preparados, pero el depredador también estaba aprendiendo.
Era un juego silencioso de inteligencia y territorio. Una mañana, mientras revisábamos las cámaras, vimos algo que nos impactó. El jaguar se había acercado a la casa de madrugada, mucho más allá del punto de vigilancia. Caminaba por el porche como si explorara los alrededores. Los perros habían estado encerrados por seguridad esa noche, pero ahora lo sabíamos, el animal ya no tenía miedo. Conocía nuestros límites. Y estaba a punto de cruzarlos. Mi padre reunió a todos. Ha llegado la hora de actuar. No esperaremos a que este jaguar ataque. Augusto sugirió un plan audaz, usar a los perros para ahuyentar al felino de nuevo al bosque y obligarlo a abandonar la zona. Era arriesgado, pero era nuestra única oportunidad. Al día siguiente, a las 4 de la mañana, Apolo, Hera y Marte fueron liberados por orden. Guiados por Augusto y mi padre, siguieron el rastro del animal con precisión. Durante casi 2 horas, avanzaron por el denso bosque, ladrando, olfateando y marcando su territorio. Hasta que, finalmente, llegaron a un claro donde esperaba el jaguar. El enfrentamiento resultante no fue una pelea, sino una demostración de dominio. Los perros rodearon al felino, mantuvieron la distancia y ladraron al unísono. El jaguar gruñó, levantó las patas, pero no atacó. Tras minutos de tensión, se retiró. Se alejó. Y esta vez, no regresó. La granja celebró. Los perros habían ganado una vez más, no por fuerza bruta, sino por disciplina, estrategia y unidad. Y aprendimos que incluso en la tranquilidad del campo, la selva puede manifestarse. Pero con los guardianes adecuados, ningún desafío es demasiado grande. El asedio nocturno, incluso después de la silenciosa victoria sobre el jaguar, nadie durmió tranquilo las noches siguientes. La tensión, aunque disminuida, seguía flotando en el aire como una niebla persistente. Augusto nos advirtió, los depredadores son territoriales, e incluso cuando se retiran, pueden regresar. Por lo tanto, decidió continuar entrenando a los perros y reorganizar las estrategias de vigilancia. La inteligencia animal está subestimada, dijo. Este felino observará antes de decidir. Los perros parecieron comprenderlo. Apolo estaba más concentrado que nunca. Hera, antes juguetona, se volvió reservada, atenta a cada sonido. Marte, el más joven, aprendió de ambos y desarrolló un olfato agudo, casi sobrenatural. Juntos, formaron una barrera natural, un trío impasible ante lo desconocido. Augusto instaló una nueva base de observación, más arriba y más cerca del bosque. Equipamos el sitio con drones de vigilancia, sensores de movimiento y una torre de comunicaciones improvisada. Ahora teníamos la vista puesta en cada rincón de la granja. Pero aún así, sabíamos que no podíamos relajarnos. El enemigo era silencioso, inteligente y, lo más importante, invisible, hasta que decidió rebelarse. Un viernes por la mañana, Marte ladró 2 veces, un sonido corto y grave. Era la señal que habíamos aprendido a reconocer, presencia confirmada. Corrimos a los monitores. Las imágenes mostraban las siluetas de 2 grandes felinos. 2. El jaguar había regresado y ya no estaba solo. Probablemente era una hembra. Esto lo cambió todo. Augusto reunió a la familia. 2 depredadores significan cazar en pareja. Podrían estar probando defensas o preparando territorio para sus crías. Tenemos que actuar antes de que se sientan dueños del lugar. El plan era audaz, una patrulla continua de 48 horas, con turnos de 4 personas, 2 perros a la vez, y drones monitoreando desde arriba. Durante el primer turno, Apolo y Hera patrullaban con Augusto y mi tío Fernando. La mañana era fría y el cielo estrellado, pero nos sentíamos vigilados. No ocurrió nada hasta las 3:42 de la mañana. Uno de los drones captó movimiento en la orilla sur, cerca del arroyo. Los perros se dirigieron rápidamente hacia allí, guiados únicamente por el sonido. La escena que encontramos fue impresionante.
La hembra estaba de pie al borde del agua, bebiendo tranquilamente, mientras el macho permanecía entre los árboles, observando. Los perros mantenían la distancia, ladrando con fuerza. Augusto les indicó que no avanzaran. Era una prueba de paciencia, y lo lograron. La pareja de jaguares se retiró en silencio, no sin antes lanzar una última mirada amenazadora. El episodio se repitió la noche siguiente. Esta vez, los felinos bordearon el límite de la granja. Dejaron huellas, arañazos en los troncos de los árboles y marcas territoriales. Lo dejaban claro, estamos aquí. Augusto propuso algo aún más audaz, marcar territorio con los perros. Llevándolos a los puntos más críticos, haciéndoles orinar, revolcarse y marcar físicamente su territorio. Si quieren dominar, demostrémosles quién manda. La estrategia funcionó. Durante las noches siguientes, los felinos no cruzaron la línea. Se mantuvieron distantes, como si reconocieran que la tierra tenía dueños. Pero sabíamos que era solo una tregua. Y en cualquier momento, podrían romper el pacto de silencio. Al final de esa semana, recibimos la visita de un biólogo local. Amigo de Augusto, traía datos sobre los movimientos de los jaguares en el estado. La expansión urbana está empujando a los depredadores a las zonas rurales. No tienen a dónde ir. Esto despertó otra alarma, la granja no era solo un objetivo, sino un refugio para la fauna local. Y para los cané corsos, sus guardianes. Así que decidimos crear un perímetro ecológico, una zona de amortiguación donde los animales pudieran deambular, lejos de la caza y la manada. Usamos sensores, cercas inteligentes e incluso alimentos específicos para redirigir la fauna. Los perros mantuvieron la vigilancia, pero ahora no para eliminar, sino para equilibrar. Estábamos aprendiendo a coexistir con la naturaleza. En la última noche de ese mes, Apolo yacía en la cima de la colina, observando el valle. Hera y Marte lo acompañaban. A lo lejos, vimos dos puntos brillantes entre los árboles. Los jaguares estaban allí, vigilando. Pero no había tensión. Solo respeto mutuo. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormimos en paz. El legado de los guardianes con la aparente estabilización de la presencia del jaguar y la implementación de la zona de amortiguamiento ecológico, la finca entró en una nueva etapa. Ya no era un lugar rural común, sino un santuario que buscaba el equilibrio entre humanos, animales domésticos y vida silvestre. El número de visitantes, tanto curiosos como académicos, comenzó a aumentar. Periodistas, biólogos, estudiantes e incluso representantes de ONG ambientales comenzaron a ver nuestra finca como un ejemplo de convivencia armoniosa con la naturaleza. Augusto se convirtió en una figura constante. Más que un simple entrenador, se convirtió en parte de la familia. Inició una serie de sesiones de entrenamiento abiertas al público, demostrando cómo perros como Apolo, Hera y Marte podían ser entrenados para proteger sin destruir, vigilar sin provocar e imponer respeto sin violencia. Sus videos se viralizaron en Internet y, pronto, la historia de nuestros cané corsos se extendió más allá de Brasil. Mientras tanto, Apolo envejecía. Sus pasos, antes firmes y largos, ahora eran más lentos, pero no menos dignos. El viejo guerrero adoptó un aspecto más sabio y sereno. Hera se había convertido en la nueva líder de la manada, con Marte a su lado como ágil ejecutor y protector. La transición fue natural, sin confrontación. Comprendían el ciclo de la vida mejor que muchos humanos. En la escuela local, los profesores usaron nuestra historia para enseñar sobre ecología, respeto por la vida silvestre y la importancia de la responsabilidad humana con el medio ambiente. Los niños empezaron a ver a los perros de otra manera, no solo como animales de compañía, sino como miembros de un ecosistema. Fue entonces cuando recibimos una invitación oficial del gobierno estatal. Querían transformar la finca en un modelo piloto de convivencia integrada. Esto incluía apoyo técnico, subsidios para el mantenimiento de los drones y sensores, y la creación de un centro de investigación anexo a la propiedad.
mi padre estaba dividido. La finca era nuestro hogar, nuestro refugio. Transformarla en un centro de investigación era un paso importante y arriesgado. Tras muchas conversaciones, decidimos aceptar, pero con condiciones, nada cambiaría la esencia del lugar. La casa seguiría siendo el hogar de nuestra familia. Los perros no serían exhibidos como atracciones, sino como maestros silenciosos de valentía, instinto y lealtad. El acuerdo se selló, y en menos de 6 meses, la estructura estaba lista. El centro de investigación arrojó nuevos descubrimientos. Estudiantes de universidades de todo Brasil comenzaron a visitar el sitio, monitoreando el comportamiento animal, mapeando las rutas migratorias de los jaguares y registrando las interacciones de los perros con otras especies. Se descubrió, por ejemplo, que Apolo incluso había influido positivamente en los hábitos de aves y pequeños mamíferos, que ahora se sentían más seguros en su territorio protegido. Pero ningún legado es eterno. Una fría mañana de invierno, Apolo no se levantó. Durmió en el pórtico, como siempre, rodeado de Hera y Marte. Cuando Augusto intentó despertarlo, se dio cuenta. El viejo guerrero había fallecido en paz, con el corazón sereno y el cuerpo aún fuerte. La noticia se extendió rápidamente. Cientos de personas acudieron a presentar sus respetos. Construimos un monumento en el punto más alto de la colina, donde solía tumbarse y contemplar el valle. Allí, con vistas a toda la granja, fue enterrado. Sobre la piedra, una placa dice: aquí descansa Apolo, el perro que desafió a la naturaleza con sabiduría, valentía y honor. La muerte de Apolo no trajo tristeza, sino gratitud. Cumplió su misión y se dio el testigo a quienes vinieron después. Hera, ahora con mayor autoridad, instruyó al joven Marte que comenzaba a entrenarse. El linaje continuó. Y con él, la promesa de que la granja nunca volvería a ser vulnerable. Han pasado los años, pero el recuerdo de aquellos días permanece vívido en cada rincón de la propiedad. Los jaguares aún merodean de vez en cuando, pero ya no infunden miedo. El respeto mutuo se ha convertido en la norma. Y los cané corsos, siempre vigilantes, siguen protegiendo lo más preciado para nosotros, nuestra historia, nuestra tierra y el equilibrio entre lo humano y lo natural. Fin.